Hola, ¿qué tal? En esta lección 5 vamos a estudiar los conceptos de campo eléctrico, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Estos tres conceptos están sumamente relacionados y son muy importantes para entender la gran mayoría de los fenómenos eléctricos. Entonces, vamos para allá. Primero vamos a discutir el concepto de campo eléctrico. Entonces, para ello nos vamos a basar en la noción de la ley de Coulomb que ya estudiamos en un video anterior. Entonces, de la ley de Coulomb sabemos que podemos ya cuantificar las fuerzas electrostáticas entre cargas puntuales. A lo largo de todo este video también vamos a utilizar estos colores de estas cargas como rojo, las cargas positivas y las azules, cargas negativas. Esto es para mantenerlo siempre en mente. Entonces la ley de Coulomb pues es esta expresión que ya conocemos donde F es igual a la fuerza electrostática, K es la constante de Coulomb, la constante de proporcionalidad, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas puntuales y R es la distancia de separación al cuadrado, la distancia de separación entre cargas. Entonces, fíjense que en esta siguiente expresión lo único que hice fue reescribir, al final de cuentas todos son factores, reescribimos algunos de estos factores de tal manera que me quedan agrupados la constante de proporcionalidad K, Q1 dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Y estos tres factores multiplicados por la carga número 2. Entonces observen que esta expresión de la ley de Coulomb se puede expresar como la misma fuerza multiplicada por una propiedad, digamos, ahorita lo vamos a hacer más específicos, por una propiedad que depende del medio, de la distancia de separación y de la carga que generan los fenómenos eléctricos. Y esto multiplicado por la carga que siente los efectos de la otra carga. Y esto me genera la fuerza electrostática, la fuerza de Coulomb. Entonces, esa E equivale precisamente al primer término que veíamos en la ley de Coulomb. K por Q1 entre R cuadrada. Entonces, estos tres términos, K por Q1 entre R cuadrada, pues son términos que dependen únicamente de la carga eléctrica que está generando esa influencia que va a sentir una segunda carga, es decir, la que hemos nombrado Q2. De manera esquemática lo podemos representar de esta manera. Aquí tenemos la carga Q1, que como vemos con el color de la carga es una carga positiva. Entonces, esta carga, por el solo hecho de existir, tiene fenómenos eléctricos. Tiene fenómenos alrededor de ella, ahorita vamos a explicar más claramente, que están asociados a su naturaleza eléctrica. Y todo esto está repartido en todo el espacio. En particular, a cierta distancia r, nosotros podemos describir precisamente a través de esta expresión estos fenómenos eléctricos que ella es capaz de generar. Si nosotros en esa posición r, a esa distancia r, nosotros ponemos una segunda carga de prueba, que sería nuestra Q2, entonces esta carga Q2 experimentará precisamente una fuerza electrostática dada a través de la ley de Coulomb. Pero entonces observen que la existencia de los fenómenos eléctricos que tiene de manera natural, de manera inherente Q1, no dependen de la presencia de la segunda carga Q2. Por eso necesitamos una descripción donde no sean necesarias las interacciones, sino únicamente la presencia de las cargas. Sigamos, por ejemplo. Tenemos aquí entonces una carga positiva, la roja, y una carga negativa, azul. Entonces, por convención, lo que sabemos, lo que hemos acordado durante muchísimos años, los que nos dedicamos a ciencias, es que estos fenómenos eléctricos se describen a través del campo eléctrico. Todos los objetos cargados, todos los objetos que tengan carga eléctrica, tienen un campo eléctrico. Es decir, este campo eléctrico es una zona alrededor, una región alrededor de la carga donde los efectos eléctricos se harán sentir. Observen que para que existan esos efectos eléctricos se necesita una carga que va a experimentar tales efectos. Pero el fenómeno eléctrico como tal generado por la carga eléctrica existen. Y este es el campo eléctrico. Entonces, por convención, por ejemplo en este caso que estamos describiendo cargas puntuales,
una carga puntual positiva, las líneas de campo eléctrico siempre van a ser radiales, es decir, en las direcciones de los radios de una esfera. Imagínense como si fuera un alfiletero. Todas las líneas del campo son esas como agujitas en un alfiletero, con la característica de que estas líneas de campo siempre apuntan hacia afuera. En cambio, en el caso de una carga eléctrica negativa, las líneas de campo eléctrico también son radiales a la carga, en el caso de una carga puntual, también son radiales, pero son radiales hacia adentro. Es decir, recapitulando, las líneas de campo eléctrico de una carga positiva siempre salen de la carga. Y las líneas de campo eléctrico de una carga negativa siempre entran a la carga. Esa es una convención a la que pues, tenemos muchísimos años en común acuerdo toda la comunidad científica. Entonces, si nos interesamos nosotros en calcular el campo eléctrico generado por una carga puntual, entonces tenemos esta expresión que se deriva directamente de la ley de Coulomb. El campo eléctrico E es igual a la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, la K, que ya sabemos cuánto vale, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga 1, que en este caso la carga Q1 es la que genera el campo eléctrico, dividida entre la distancia. Pero ahora esta distancia, ¿cuál es? Es la distancia donde yo quiero calcular el campo eléctrico. A partir del centro de esa carga puntual a el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Esa es la distancia R. Y algo muy importante que tienen que mantener siempre en mente es que es una magnitud vectorial. Es decir, tiene dirección, sentido y magnitud. Y por lo tanto, los campos eléctricos deben de ser tratados como eso, como unas magnitudes vectoriales. Recuerden, la carga Q1 es la carga que genera el campo eléctrico y R cuadrada es precisamente la distancia a la que se desea conocer el campo eléctrico. Veamos las unidades que son muy importantes. El campo eléctrico, sabemos que las unidades de la K son Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La unidad de la carga Q1 es el Coulomb. La distancia al cuadrado es metro al cuadrado. Haciendo un análisis dimensional muy sencillo, sabemos entonces que este campo eléctrico tiene por unidades Newton sobre Coulomb. Hay otras unidades también muy conocidas, muy importantes en el sistema internacional para el campo eléctrico, pero ahorita nos vamos a quedar con estas, Newton sobre Coulomb. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico nos debemos de ir con la idea de que el campo eléctrico es una región en el espacio donde una carga manifiesta sus efectos eléctricos, donde una carga eléctrica manifiesta sus efectos eléctricos. Para mostrar esos efectos eléctricos necesitamos poner una carga, una segunda carga que sienta esa fuerza. Pero los efectos o el fenómeno eléctrico, más bien, el fenómeno eléctrico como tal de la carga eléctrica existe por el simple hecho de que existe la carga. Entonces recuerden siempre, el campo eléctrico es una región en el espacio alrededor de esta carga eléctrica. Si la carga es puntual y de signo positivo, las líneas de campo eléctrico salen radialmente de la carga, y si es una carga eléctrica puntual negativa, las líneas del campo entran a la carga. Lo obvio es preguntarnos qué pasa cuando tenemos pues, más de una carga puntual. Entonces nos preguntaríamos cómo es el campo eléctrico generado por dos cargas puntuales. Como ya lo mencionamos entonces, el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el campo eléctrico generado por dos cargas puntuales, pues simplemente los calculamos de manera separada. El campo eléctrico que genera la carga Q1 a la distancia a ese punto que me interesa, y luego calculo el campo eléctrico que genera la carga 2 en ese mismo punto. Tengo que tener cuidado con las distancias, con toda mi geometría, y al final lo único que tengo que hacer es hacer la suma de los dos campos eléctricos, pero recordando que la suma es una cantidad vectorial. Entonces, en este esquema podemos ver la representación precisamente de las líneas de campo eléctrico de dos cargas puntuales cercanas entre sí, dos cargas eléctricas puntuales cercanas entre sí, que tienen los signos contrarios. Como pueden ver,
la carga positiva, de la carga positiva salen las líneas de campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico entran a la carga negativa. Entonces, este análisis se puede hacer en todo el espacio con una operación similar a las expresiones de arriba, simplemente haciendo las sumas vectoriales de manera correcta para cada punto en el espacio. Obviamente esto se requiere muchísimo trabajo que puede hacerse mediante algún programa de computadora. Lo mismo pasa cuando tenemos dos cargas puntuales positivas como se muestran aquí en el siguiente esquema. Observen que ahora las dos cargas positivas tienen líneas de campo que salen de las cargas, puesto que son positivas. De las dos salen. Ninguna línea de campo eléctrico puede entrar, puesto que no hay ninguna carga negativa que acepte, que permita que en ella entren las líneas de campo. Entonces, en este caso, las líneas de campo se desvían. Y es por esta razón que nosotros entendemos que las cargas de mismo signo, en este caso positivas, se rechazan, puesto que las líneas de campo eléctrico no pueden cruzarse. Se están rechazando las mismas líneas de campo. Una configuración similar sería para el caso de las cargas, si las cargas fueran iguales y negativas. En este caso, las líneas de campo, en lugar de salir de las cargas, entrarían. Vamos a pasar al primer ejemplo de nuestro concepto de campo eléctrico. Entonces el problema dice así. Vamos a calcular el campo eléctrico generado por una carga eléctrica puntual Q1 igual a 1 microcoulomb a una distancia de 1 milímetro de su centro. También vamos a calcular la fuerza electrostática que sentiría una carga puntual Q2 de 2 microcoulombs localizada a la distancia obtenida en el inciso anterior respecto del centro de Q1. Y el inciso C, hay que calcular la distancia a la que la carga puntual Q1 genera un campo eléctrico de un newton sobre coulomb. Entonces, partimos nuevamente, necesitamos calcular el campo eléctrico de una carga puntual. Esta es nuestra expresión para el campo eléctrico de una carga puntual. Tenemos perfectamente los datos, la constante K, el 1 microcoulomb, recordemos que equivale a 10 a la menos 6 coulombs. El 1 milímetro equivale a 0.001 metro, esto elevado al cuadrado. Entonces, al hacer nuestras operaciones, aquí se sustituimos, los metros cuadrados con los metros cuadrados se cancelan, un coulomb con un coulomb de los que están en el denominador también se cancelan, y entonces nuestro resultado es que el campo eléctrico es 9 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Estas operaciones ustedes las pueden checar con su calculadora. En el caso del inciso B, me piden calcular la fuerza electrostática que sentiría una carga puntual que yo la localice igualmente al 1 milímetro, a 1 milímetro del centro de la carga Q1. Entonces, no necesito aplicar nuevamente ley de Coulomb, o más bien la aplico en la forma de campo eléctrico. La fuerza electrostática es igual al campo eléctrico generado por la carga Q1 a la distancia que me interesa multiplicada por la carga Q2. Entonces ya calculamos el campo eléctrico en el inciso anterior, entonces simplemente sustituimos, la fuerza es igual a 9 por 10 a la 9, newton sobre coulomb, por la carga, 2 por 10 a la menos 6 coulombs, los coulombs con los coulombs se van, y obtenemos una fuerza de 18.000 newtons. Y ahora nos piden calcular la distancia a la que la carga puntual Q1 genera un campo eléctrico de un nanocoulomb. Perdón, de 1 newton sobre coulomb. Entonces, nuevamente partimos de nuestra expresión para el campo eléctrico de una carga puntual. Hay que despejar la distancia al cuadrado, está en el denominador, está dividiendo, pasa multiplicando el campo eléctrico, luego pasamos hacia el otro lado el campo eléctrico dividiendo, nos queda r cuadrada igual a k por q1 entre el campo eléctrico, sacamos raíz cuadrada, sustituimos nuestros valores, hacemos nuestro análisis de unidades y al final lo que obtenemos es que la distancia es la raíz de 9.000 metros, que es aproximadamente 94.86 metros. Ok, bueno, hasta el momento solamente hemos discutido el campo eléctrico generado por una carga eléctrica puntual. Sin embargo, existen muchísimas configuraciones distintas más allá del concepto de carga puntual. Por ejemplo, existe el alambre delgado cargado eléctricamente,
donde dependiendo el signo de la carga, pues tendremos que las líneas de campo salen o entran. En este caso estamos suponiendo por el color rojo del material que la carga a la que está este alambre delgado es positiva, entonces las líneas de campo saldrán del alambre delgado. También podríamos tener una esfera cargada, ya no una carga puntual, sino una esfera, como si fuera una caniquita, una pelota, y del mismo modo, las líneas de campo eléctrico saldrán de esta configuración. O, por ejemplo, podríamos tener un disco plano delgado cargado, donde nuevamente las líneas de campo eléctrico saldrán de este disco plano, tanto hacia arriba como hacia abajo, perpendiculares a esta configuración. Tomen en cuenta, es como un plato, ¿no? Como un disco que está cargado y entonces las líneas de campo estarán hacia arriba y saliendo hacia arriba y saliendo hacia abajo. Todas estas configuraciones se pueden calcular sus campos eléctricos. Son cálculos que pueden ser bastante complejos dependiendo del tipo de configuración. Hay configuraciones típicas como precisamente estas que estoy mostrando, el alambre delgado, la esfera cargada, el disco plano delgado cargado. Todas estas configuraciones se estudian a nivel superior, sobre todo cómo se calculan los campos eléctricos, porque precisamente son herramientas muy importantes que nos sirven para, herramientas matemáticas que nos sirven para ver su utilidad y para futuras aplicaciones. Pero no es mi intención pelearme con estas configuraciones, solamente era para mostrarles que el concepto de campo eléctrico va más allá de una carga puntual. Existen los alambres delgados, esferas cargadas, discos planos delgados cargados y todas estas configuraciones exhiben campos eléctricos. Pero una configuración que a mí me interesa bastante porque la vamos a discutir a lo largo de todos estos videos y es muy útil, es cuando tenemos dos placas paralelas que están cargadas. Por ejemplo, aquí podemos ver en la placa superior es la carga positiva, la carga inferior es negativa y lo importante aquí en esta configuración es que ambas cargas tengan el mismo valor. La única diferencia es que una tenga una carga positiva y la otra tenga una carga negativa. Este campo eléctrico es muy interesante porque nos va a ayudar mucho en nuestros demás conceptos. Entonces, vamos a pelearnos un poco con este. Entonces, el campo eléctrico generado por dos placas paralelas cargadas, como lo mencioné, la idea es que la placa de arriba esté cargada positivamente, la carga de abajo esté cargada negativamente, pero el valor de la carga sea exactamente el mismo. Es decir, si hay 10 microcoulombs en la placa de arriba, abajo también tiene que haber 10 microcoulombs. Pero la diferencia es que es en el signo, en una tendrá que ser positiva y en otra tendrá que ser negativa. Como lo hemos dicho, en las configuraciones de cargas positivas, las líneas de campo salen. Y en el caso de las cargas negativas, las líneas de campo entran. Entonces es clarísimo que aquí en la parte entre las placas, adentro de las placas, las líneas de campo eléctrico van a existir. Entonces, en el caso de un arreglo de placas cargadas paralelas, el campo eléctrico es constante en cualquier punto entre las placas. Este es una característica muy importante de esta configuración de placas cargadas. El campo eléctrico entre las placas, en cualquier parte adentro de las placas, entre las placas, siempre es constante. Entonces, aquí podemos distinguir en una manera esquemática un poco mejor cómo son las líneas de campo y sobre todo el problema que existen siempre en los bordes. Las líneas de campo eléctrico están siempre, digamos, perpendiculares a las placas adentro en la zona interior de estas placas, entre ambas placas, pero cuando me voy acercando a los bordes empieza a ver estas curvaturas de las líneas de campo, lo que se conoce como los efectos de borde del campo eléctrico. Pero la idea que yo quiero centrarme es que si yo escojo 3 puntos del campo eléctrico, 3 puntos entre las placas, entre estas placas paralelas, en todos estos puntos el campo eléctrico es el mismo, tiene la misma magnitud. A pesar de que, como recordamos en el caso de las cargas puntuales,
el campo eléctrico en cargas puntuales dependía de la distancia, dependía de la posición donde quería calcular el campo eléctrico. En este caso no es así. En este caso el campo eléctrico es constante en cualquier punto entre las placas. Entonces observen algo más, algo interesante de estos fenómenos. Imaginemos que tenemos esta configuración de placas paralelas y ponemos una carga positiva justo ahí donde le estoy ilustrando. Entonces, como sabemos, esta carga positiva pues experimenta los efectos de la carga acumulada en la placa superior y la carga acumulada en la placa inferior. La placa superior es positiva, la placa inferior es negativa. Entonces, como esta carga es positiva, la carga roja que acabo de apuntar, va a sentir una fuerza de repulsión debido a la placa de arriba, porque es positiva, igual que ella, hay una repulsión, y se va a sentir atraída por la carga inferior, puesto que tiene un signo negativo. Es decir, la placa va a experimentar una fuerza eléctrica que la va a hacer desplazarse hacia abajo. Lo mismo ocurriría, o lo equivalente ocurriría, para una carga negativa que coloque aquí. Si coloco una carga negativa en este punto, debido a que la placa inferior es negativa, va a sentir una repulsión esta carga. Y debido a que la placa superior es positiva, va a atraer a la carga. Entonces, esta carga negativa va a experimentar una fuerza de atracción hacia arriba, y lo cual va a hacer que se desplace. Entonces observen que a partir de estas nociones, la fuerza electrostática a partir de la ley de Coulomb, dado precisamente por la expresión del campo eléctrico multiplicado por la carga, yo la puedo relacionar con la famosa ley de Newton, la segunda ley de Newton, puesto que una me describe, la ley de Coulomb, los fenómenos, la fuerza electrostática, a partir de las interacciones electrostáticas, y por el otro lado, la segunda ley de Newton me describe precisamente cómo se mueve mi sistema debido a la presencia de una fuerza constante. Si yo igualo estas dos fuerzas, obtengo que masa por aceleración es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga eléctrica. Es decir, la aceleración va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la carga dividido entre la masa. Observen que aquí aparece una constante muy importante, que es la constante, la razón carga-masa. Dependiendo de esa razón de carga-masa, va a ver qué tan alta es esa aceleración que va a experimentar esa carga eléctrica debido a estar inmersa en este campo eléctrico. Sigamos con esto. Entonces, seguimos con nuestra configuración de campo eléctrico generado por dos placas paralelas cargadas. Tengo mi placa positiva arriba, mi placa negativa abajo. Sabemos que el campo eléctrico es vertical hacia abajo. Y ahora supongamos que tenemos una carga positiva y la hacemos atravesar estas líneas de campo como se observa en la figura. Entonces, debido a que este campo eléctrico induce una fuerza eléctrica hacia abajo, que además es constante, puesto que el campo eléctrico dentro de estas placas no cambia, ni tampoco cambia el valor de la carga, entonces esta partícula cargada al moverse dentro del campo eléctrico va a experimentar una fuerza constante hacia abajo, que va a hacer que se mueva en una trayectoria parabólica, muy parecida a lo que se conoce como el movimiento parabólico. Fíjense ustedes que esto es muy parecido al caso gravitacional, campo gravitacional en la superficie de la Tierra, que la gravedad, el campo gravitacional, siempre apunta vertical hacia abajo. Si nosotros ponemos y además es constante, ese campo gravitacional es vertical hacia abajo y además es constante a prácticamente varios cientos de metros, kilómetros incluso, de la superficie de la Tierra. Entonces, si nosotros movemos una piedra, por ejemplo, en la trayectoria así, la lanzamos horizontalmente, entonces esta piedra se va a mover en una trayectoria parabólica muy parecida a la trayectoria que describimos hace un momento con la carga moviéndose en el campo eléctrico de las placas paralelas.
Entonces, hay una similitud entre el campo eléctrico generado por dos placas paralelas cargadas y el campo gravitacional en la superficie de la Tierra. Y esto se debe esencialmente a que en ambos casos los campos son constantes, tanto el campo eléctrico como el campo gravitacional. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que se libera un núcleo de helio en el interior de un campo eléctrico generado por un par de placas paralelas cargadas. El campo eléctrico es uniforme con un valor de 100 newtons sobre coulomb. ¿Cuál es la fuerza electrostática que experimenta el núcleo de helio? ¿Cuál es la aceleración inducida al núcleo de helio? ¿Y qué velocidad alcanza el núcleo de helio después de una milésima de segundo inmerso en este campo eléctrico? Entonces vamos a ver. Entonces revisamos la tabla periódica y sabemos que la carga del helio son dos cargas positivas, dos protones en su núcleo. Entonces la carga del núcleo de helio será 2 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, es la carga universal. Y esto nos da 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces calculamos la fuerza electrostática que experimenta a partir de la noción del campo eléctrico que es constante y entonces sustituimos valores y nos da simplemente que la fuerza eléctrica que siente el núcleo de helio, la fuerza electrostática debida a la presencia del campo eléctrico de este núcleo de helio es 3.2 por 10 a la menos 17 newtons. Ahora vamos a revisar la aceleración que le induce este campo eléctrico al núcleo de helio. Entonces, lo que necesitamos ahora es la masa del núcleo de helio. Entonces, lo que sabemos es que la masa de helio, el núcleo del helio, contiene 4 masas equivalentes a la del protón. Tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, revisando en las tablas, en tablas que ustedes pueden buscar en Google, obtenemos que la masa del protón es 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto lo multiplicamos por 4 porque insisto, el núcleo del átomo de helio tiene 4 de estas partículas con estas masas, tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces la masa del núcleo de helio es 6.688 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces aplicamos segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, despejamos la aceleración, un despeje que ya conocido por todos, sustituimos los valores y obtenemos que la aceleración es 0.478 por 10 a la 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una aceleración gigantesca, es una aceleración enorme. Entonces en el inciso C lo que queremos saber es qué velocidad va a alcanzar este núcleo de helio después de una milésima de segundo. Sabemos entonces que esta aceleración, debido a la presencia de la fuerza eléctrica, genera un movimiento, va a hacer que este núcleo de helio se mueva. Entonces, lo que vamos a suponer es que el núcleo de helio se va a mover describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, esta es nuestra expresión cinemática para el cálculo de la aceleración, como una diferencia entre las velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo en que ocurre este cambio de velocidad. Como vamos a suponer también que la velocidad inicial a la que parte es 0, es decir, parte del reposo, entonces la expresión anterior se simplifica de este modo, despejamos la velocidad final que va a alcanzar partiendo del reposo el núcleo de helio es simplemente la aceleración por el tiempo. Sustituimos los valores que obtuvimos, se cancela un segundo con un segundo cuadrado y obtenemos que la velocidad final a la que va a alcanzar es 0.478 por 10 a la 7 metros sobre segundo. Esta es una velocidad gigantesca. Es una velocidad que es equivalente a una sexagésima parte de la velocidad de la luz. Esta es una velocidad sumamente alta. Bueno, y hasta aquí llega nuestro análisis de lo que es el concepto de campo eléctrico. Pasemos ahora a la noción del concepto de energía potencial eléctrica. Este concepto está muy relacionado con el concepto de energía potencial gravitacional o energía potencial mecánica. Entonces, nos ayudará mucho este concepto.
Para poder discutir el concepto de energía potencial eléctrica, primero tenemos que pelearnos con el caso gravitacional, que como vimos en el caso del campo eléctrico nos puede ayudar para entender las similitudes y los comportamientos. Entonces, primero que nada nos vamos a pelear con el concepto del trabajo mecánico W en el caso gravitacional. Entonces, se dice que el trabajo W hecho por la fuerza F está dado por W, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento R por el coseno del ángulo. Aquí en este caso estoy usando esta notación donde la flechita que está tanto en la F como en la R lo que simboliza es que estas cantidades son vectoriales. Las barras verticales que están como ensandwichando a la F y a la R, a la fuerza y al desplazamiento, lo que me simbolizan matemáticamente es que solamente me interesa la magnitud de estas cantidades vectoriales. Y el coseno del ángulo, ustedes preguntarán, ¿cuál ángulo? Pues el ángulo formado entre estas dos cantidades vectoriales, entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la magnitud del desplazamiento multiplicada por el coseno del ángulo que forman entre ellos, que se forma entre ellos. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta configuración. Aquí abajito está el suelo, tenemos una caja que he pintado de azul y lo que queremos hacer es llevarla hacia arriba mediante una fuerza. Esta fuerza, ustedes se darán cuenta que la mínima fuerza que necesitamos para llevar este bloque desde una altura a nivel de suelo hasta una altura hacia arriba, la fuerza mínima que se necesita es una equivalente a su peso. Entonces, lo que queremos hacer es llevarla hacia arriba una altura h. Entonces, en este caso, la fuerza que necesitamos es el valor del peso del objeto, masa por gravedad. Este es el valor de la F. El valor de R, que es el desplazamiento, es precisamente lo que la voy a mover verticalmente hacia arriba, la altura h. Ambas son paralelas, es decir, el ángulo que forman tanto la fuerza como el desplazamiento es cero. Y si recordamos, el coseno del ángulo cero siempre es 1. Entonces, de la expresión anterior, el trabajo hecho por la fuerza F multiplicada por el desplazamiento es igual a masa por la gravedad, que eso es el peso, multiplicada por la altura, que fue el desplazamiento. Este trabajo lo tuvo que hacer una fuerza, pero alguien debió haber aplicado esta fuerza, un motor, yo levantando la caja, alguien tuvo que aplicar esta fuerza. Es decir, este trabajo fue hecho por algún agente contra el campo gravitacional. Y el valor de este trabajo es masa por gravedad por altura, mgh. La pregunta es, ¿pero esa fuerza que se aplicó para levantar este objeto y generar este trabajo mecánico, la pregunta es, ¿este trabajo aplicado a dónde se fue? Es decir, ¿se transformó de alguna manera en alguna otra cosa? Y la respuesta es que sí, se transformó precisamente en energía potencial gravitacional. Yo aplico una fuerza para llevar este objeto desde el suelo hasta una posición superior. Yo apliqué ese trabajo para llevar este objeto de este suelo a esta parte superior de la posición. Entonces, ese trabajo que yo apliqué para llevarlo hacia arriba se quedó ahí almacenado. Se quedó almacenado en forma de energía potencial. Si nosotros empezamos a golpear poco a poco o empujamos el objeto, pues este objeto va a regresar a la posición inicial en la que estaba, es decir, el suelo, y no hubo necesidad de aplicar ningún trabajo para que regresara a su posición original, que era el suelo. Simplemente tuvimos que hacer que solito el objeto cayera por acción de la gravedad. Es decir, cuando nosotros levantamos este objeto mediante un trabajo que aplicamos, este trabajo se almacenó en el objeto en una forma de energía que se llama energía potencial gravitacional. Si quitamos esta restricción, por ejemplo, el suelo o la superficie que está sosteniendo el objeto en la posición H,
entonces la energía que está almacenada y en forma de potencial gravitacional se libera y se desarrolla trabajo. Ahora la caja cae gracias a la fuerza gravitacional. Como no hay fuerzas que vencer, todo este trabajo se transforma en energía cinética, en energía de movimiento. Muy bien, vamos a discutir lo mismo del trabajo mecánico, pero ahora para el caso electrostático. La forma más fácil de hacerlo es a través del caso de placas paralelas, precisamente porque es muy parecido al caso gravitacional en el que el campo eléctrico es constante. Entonces nuevamente tenemos nuestras placas paralelas, ya saben, la de arriba es positiva, la de abajo es negativa, por lo tanto el campo eléctrico es hacia abajo. Y lo que queremos hacer es llevar una carga que está localizada en el borde inferior de este arreglo, que tiene una carga positiva, llevarlo hacia arriba. Obviamente, como se pueden dar cuenta, debido a la disposición de las líneas de campo eléctrico, esta carga en forma de esfera siente una fuerza electrostática hacia abajo. Pero nosotros queremos llevarla hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que aplicar una fuerza mínima para vencer estas fuerzas electrostáticas debido a la presencia del campo eléctrico. La fuerza mínima necesaria que debemos aplicar hacia arriba es esta. Fuerza es igual al campo eléctrico por el valor de la carga de esta esfera. La tenemos que llevar hacia arriba, una altura h, y posicionarla ahí arriba. Entonces, haciendo el caso análogo de lo que hicimos en el caso gravitacional, nuevamente planteamos lo mismo. Se dice entonces que el trabajo W, hecho por la fuerza F, es nuevamente la magnitud de la fuerza multiplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Nuevamente recordemos, estas flechitas arriba lo que me simbolizan es que se trata de magnitudes vectoriales. Y el ángulo se refiere nuevamente a el ángulo que forman estas dos, la fuerza y el desplazamiento. Nuevamente, como ambas son paralelas, tanto la fuerza como el desplazamiento son hacia arriba, entonces el ángulo es 0, el coseno del ángulo 0 es 1, y entonces en el ejemplo, pues nuestra fuerza es carga por campo eléctrico, como lo discutimos en la sección anterior, el desplazamiento hecho es la altura h, ambas son paralelas, y entonces el trabajo es carga por el campo eléctrico por el desplazamiento h. El trabajo hecho por la fuerza F contra el campo electrostático es la carga por el campo eléctrico por H. Recuerden, necesitamos vencer las fuerzas electrostáticas, así como en el caso anterior, así como cuando levantamos un libro y lo ponemos en la parte superior del librero, tenemos que vencer las fuerzas gravitacionales para llevar ese libro a la parte superior. En este caso, nosotros lo que queremos es llevar la carga eléctrica que esté en la placa inferior abajo, en la placa inferior, a la parte de arriba. Para ello necesitamos aplicar un trabajo, y este trabajo que tenemos que aplicar es carga por el campo eléctrico por el desplazamiento h. Y nuevamente es la misma situación. ¿Dónde se fue este trabajo aplicado? Pues todo este trabajo aplicado que tuvimos que nosotros meter para llevar esa carga del borde inferior a la parte superior se transforma en energía potencial electrostática. Si quitamos la restricción, lo que está sujetando esa carga allá arriba, hipotéticamente, entonces se va a liberar esta energía potencial y se va a desarrollar este trabajo. Ahora la carga eléctrica va a caer gracias a la fuerza electrostática del campo eléctrico. Como no hay fuerzas que vencer, todo ese trabajo se transforma en energía cinética. Entonces observen que la similitud entre el caso gravitacional y este caso electrostático de placas paralelas es prácticamente la misma noción. Hagamos esta comparación del caso gravitacional y el caso electrostático. Entonces, lo que nosotros tenemos es un bloque en el suelo, digamos, en el punto A, lo queremos llevar hasta el punto B mediante una fuerza, lo queremos levantar a una altura h y para ello tenemos que vencer las fuerzas gravitacionales. Entonces el trabajo hecho es este F, la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Esto nos da el trabajo es igual a masa por gravedad por altura. Y entonces el campo gravitacional G sobre la superficie terrestre es constante. Por eso es que podemos hacer este desarrollo tan sencillo. En el caso electrostático,
tenemos que el campo eléctrico, como ahora estoy poniendo las placas de esta manera, mi campo eléctrico, espero que para todos quede claro que va hacia la izquierda, puesto que el campo eléctrico sale de la placa positiva y entra hacia la placa negativa. Entonces, si yo tengo una carga positiva en este punto A y lo quiero llevar al punto B mediante un desplazamiento H aplicando una fuerza F, entonces el trabajo necesario nuevamente va a tener que ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza está dada por la ley de Coulomb, que es la carga por el campo eléctrico, y en este caso el campo eléctrico, como hemos visto a lo largo de todo este video, el campo eléctrico depende de la configuración. Puede ser una carga puntual, una placa plana, la esfera sólida o el caso de las placas paralelas. Y el caso de las placas paralelas es el caso más simple. Es el caso más simple de todos, puesto que el campo eléctrico es constante. Y por lo tanto, el trabajo electrostático es equivalente a la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento H, que es exactamente equivalente al caso gravitacional. Vayamos al ejemplo 3. Tenemos nuevamente un núcleo de helio que está inmerso en un campo eléctrico de 100 newton sobre Coulomb y hay que calcular el trabajo electrostático necesario para llevarlo de la posición A a la posición B, 1 centímetro por arriba. Inciso B, ¿de dónde salió la energía necesaria para desarrollar este trabajo? ¿Cuál es la energía potencial electrostática almacenada debido a este proceso? E inciso D, ahora desde la posición B se libera el núcleo de helio y cuánta energía potencial electrostática se liberó al regresar a la posición A. ¿Y a dónde se fue esa energía? Entonces, nuestro esquema, aquí lo tenemos, es muy parecido al que hemos hecho, al que teníamos en la lámina anterior. Entonces hay que llevarlo, este núcleo de helio que está representado por la esfera roja, del punto A al punto B. Para ello tenemos que aplicar una fuerza electrostática, como es un campo eléctrico, entonces estará dada por el campo eléctrico por la carga. Entonces el campo eléctrico es constante. Tenemos entonces que el trabajo estará dado por la carga del núcleo de helio por el campo eléctrico por el desplazamiento que vamos a desarrollar. Entonces el desplazamiento es 1 centímetro. Entonces simplemente sustituimos los valores. Ya en uno de los problemas anteriores nos peleamos con el núcleo de helio, que dijimos que tiene una carga igual a 2 electrones en magnitud. Recuerden que son positivos el valor de la carga del protón. Entonces 3.2 por 10 a la menos 19 coulombs es la carga del núcleo, lo multiplicamos por el campo eléctrico, que son 100 newton sobre coulomb, por el desplazamiento que se tiene que hacer, y entonces obtenemos que el valor es 3.2 por 10 a la menos 19 joules. El trabajo en el Sistema Internacional de Unidades se da en joules. Aquí podemos observar que el coulomb con el coulomb se cancelan, porque están uno multiplicando y otro dividiendo, y nos quedan únicamente por unidades newton por metro. Y el newton por metro es el joule como unidad de energía, como unidad de trabajo en el Sistema Internacional de Unidades. El inciso B nos pregunta de dónde salió la energía necesaria para desarrollar este trabajo. Es decir, de dónde sale la energía necesaria para llevar esta carga del punto A al punto B. Y la respuesta es, pues, de algún agente externo, por ejemplo, mi mano, un motor, algo hizo que alguien inyectó ese trabajo a mi sistema para que pudiera la carga, el núcleo de helio ir del punto A hacia el punto B. La pregunta ahora es, ¿cuál es la energía potencial electrostática almacenada debido a este proceso? Bueno, pues la energía almacenada pues es exactamente el mismo trabajo que se aplicó, 3.2 por 10 a la menos 19 joules. Y la pregunta ahora es, ahora desde la posición B se libera el núcleo de helio, ¿cuánta energía potencial electrostática se liberó al regresar a la posición A? Y pues obviamente la energía que se libera pues es exactamente la misma, 3.2 por 10 a la menos 19 joules. ¿A dónde se fue esta energía? Pues toda esta energía se transformó en una energía de movimiento que es una energía cinética. Bueno, todo nuestro análisis anterior respecto a energía potencial eléctrica fue discutido únicamente para el caso de placas paralelas, porque este es el caso más sencillo donde el campo eléctrico es constante.
Pero vayamos a la configuración más simple, que es la configuración de una carga puntual. Como sabemos, el campo eléctrico generado por una carga puntual no es constante, depende de la distancia donde queramos calcular el campo. Entonces, la idea es, tenemos una carga Q, positiva en este caso, que alrededor de ella se genera un campo eléctrico y como sabemos, el campo eléctrico depende de la distancia donde queremos calcular el campo respecto al centro. Entonces supongamos que a cierta distancia RA colocamos una carga Q0. Debido a la presencia de la carga Q mayúscula, Q0 experimenta una fuerza de repulsión hacia la derecha. Si nosotros quisiéramos llevar Q0 a cierta distancia hacia la izquierda, es decir, acercar Q0 hacia Q, tendríamos que aplicar una fuerza F para vencer la fuerza electrostática generada por el campo eléctrico. Entonces, nuestra carga Q0 es en el punto a una distancia RA, y queremos, por ejemplo, llevar la carga Q0 al punto B, es decir, realizar un desplazamiento, una distancia L hasta una posición, digamos, RB, respecto al centro de la carga Q mayúscula. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el trabajo necesario que tenemos que aplicar sobre la carga Q0 para llevar a Q0 desde la posición RA hasta la posición RB, acercando la carga Q0 hacia la carga Q mayúscula, la que genera el campo eléctrico? Entonces, uno podría seguir el caso similar de placas paralelas y simplemente decir que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento es L, la carga es Q0 y el campo eléctrico pues es E, pero el problema es precisamente que el campo eléctrico de una carga puntual no es constante, por lo que en este caso la simplificación o el utilizar esta misma técnica que en el caso de placas paralelas no nos sirve. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues tenemos aquí nuestra situación donde tenemos nuestra carga Q mayúscula y una carga Q0 localizada en el punto A una distancia RA, y lo que queremos es llevarla hacia el punto B, que está a una distancia de separación RB respecto a la carga Q. Entonces, en el punto A, la carga Q genera un campo eléctrico dado por K por Q entre RA al cuadrado. Y en el punto B, el campo eléctrico está dado por K por Q entre RB al cuadrado. Entonces, como sabemos, el campo eléctrico en B es mayor que el campo eléctrico en A, puesto que la distancia de separación entre la carga Q y ese punto B es menor, el campo eléctrico es más grande. Entonces, el campo eléctrico en toda esta zona, digamos, entre el punto A y el punto B, no es constante. Claramente lo vemos que no es constante. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor del campo eléctrico tenemos que usar para poder calcular la energía potencial eléctrica? Entonces, se tiene que proceder de una manera distinta. Se debe calcular formalmente el trabajo hecho contra el campo eléctrico de una carga puntual. Hay que utilizar un montón de herramientas matemáticas. No lo vamos a hacer aquí. Entonces, simplemente nuestra expresión para el caso del campo de la energía potencial eléctrica generada por una carga puntual es esta expresión de aquí. Nuestra K, de la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, Q0 por la carga Q, multiplicado por esta operación definida como el inverso de la distancia del punto B menos el inverso de la distancia al punto A. Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? No es tan trivial la demostración. Probablemente en un futuro haga un video extra completamente opcional, no tiene nada que ver con el curso, pero para poder entender de dónde sale esta expresión. Y tenemos que siempre mantener en mente que cada configuración de carga tendrá su propia expresión para el cálculo del trabajo electrostático. Aquí lo que me interesa a mí únicamente en este curso es el campo eléctrico, el potencial, la energía potencial generada por las placas paralelas, que es el caso más simple que ya hemos visto, y esta que es la configuración más simple, que es la de una carga puntual. Vamos con el ejemplo 4.
hay que calcular el trabajo electrostático hecho contra el campo eléctrico generado por una carga puntual Q igual a 2 microcoulombs al llevar una carga Q0 igual a 1 microcoulomb de una posición de 10 centímetros a una posición de 9 centímetros, como se observa en la figura. Y también me piden calcular cuánto trabajo se desarrolla al permitir que la carga Q0 se mueva desde la posición de 9 centímetros hasta una distancia muy lejana. Entonces, a ver, tenemos nuestra carga Q, que es precisamente la que genera el campo eléctrico, y a cierta distancia, en el punto A, ponemos una carga Q0, la carga Q0 de 1 microcoulomb. Entonces, lo que queremos es acercar la carga Q0 hasta el punto B. Entonces, debido a que ambas cargas son positivas, tenemos que aplicar una fuerza para vencer la fuerza electrostática de repulsión que siente Q0 debido a la presencia de la Q mayúscula. Entonces, como son cargas puntuales, la expresión del trabajo electrostático para cargas puntuales es esta, W es igual, trabajo es igual a la constante de la ley de Coulomb por Q0 por Q entre esta expresión para las distancias de separación. Entonces simplemente sustituimos nuestros valores, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, el producto de las cargas, y recuerden 1 sobre RB es la distancia de la carga Q mayúscula al punto B, que son 9 centímetros, puesto que es la distancia final, y la distancia RA es la distancia desde la carga Q hasta el punto A, que es 0.1 metro. Entonces hacemos todo nuestro análisis de dimensiones, sustituimos valores, hacemos operaciones y obtenemos simplemente que el trabajo es 20 por 10 a la menos 3 newton metro, que es 0.02 joules. Ahora nos preguntan el caso en que queremos ver cuánto trabajo se desarrolla cuando la carga Q0 se va a una distancia muy lejana. Entonces, nuevamente, Q mayúscula es la que genera mi campo eléctrico. Ahora mi punto A, donde está situada Q0, es aquí a 9 centímetros. Pero ahora observen que mi distancia final será un punto B que va a estar muy alejado. Mi idea es que esté muy alejado, muy lejos, una distancia muy, muy, muy grande. Entonces, para ello, vuelvo a aplicar mi expresión para el campo, para el potencial, la energía potencial electrostática de una carga puntual, K por Q0 por Q, entre estos inversos de las distancias de separación. Recuerden que RB es mi posición final y RA es mi posición inicial. Pero cuando yo sustituyo el valor de RA, pues lo conozco que son los 9 centímetros, pero el valor de RB lo que me dice el problema es que es un valor muy grande, un valor muy, muy, muy grande que yo puedo asumir que es un valor prácticamente infinito, y yo sé que cuando ese valor infinito yo le calculo su inverso, pues ese valor es prácticamente cero. Por lo tanto, mi expresión se reduce a esta de aquí, me aparece un signo menos que aparece de la resta, y entonces el trabajo electrostático está dado por K por Q0 por Q entre la distancia inicial RA, con el negativo debido a la resta. Si yo hago la sustitución de mis valores y hago todo mi análisis dimensional, entonces lo que obtengo es que el trabajo electrostático hecho es menos 0.2 joules, que en este caso el signo menos indica que el trabajo fue realizado por el propio sistema. No se tuvo que aplicar trabajo, esto es bien importante, no se tuvo que aplicar trabajo para que la carga Q0 se fuera desde el punto A hasta el punto infinito. No se tuvo que aplicar trabajo. Lo que ocurrió fue que el sistema desarrolló ese trabajo. Es decir, ¿de dónde salió la energía para generar ese desplazamiento, ese trabajo que le llevó a la carga Q0 desde el punto A hasta el infinito? De la propia energía potencial que estaba almacenada por la interacción de la carga Q con la carga Q0. Bueno, vamos con nuestro último concepto, también muy importante, que es el concepto de potencial eléctrico.
Bueno, el potencial eléctrico está directamente relacionado con el trabajo electrostático y con la energía potencial eléctrica. El potencial eléctrico entonces es la energía potencial eléctrica por unidad de carga almacenada. Dado que la energía potencial eléctrica y el trabajo electrostático están relacionados directamente, el potencial eléctrico también se puede definir como el trabajo electrostático por unidad de carga eléctrica. Si lo escribimos matemáticamente, entonces el potencial, que simbolizaremos con una V, es igual a la energía potencial electrostática dividida entre la carga, o el potencial eléctrico es igual al trabajo electrostático dividido entre la carga. Estas unidades, como sabemos, bueno, el trabajo y la energía potencial son los joules en el Sistema Internacional de Unidades, que dividido entre la carga, que es el coulomb, a este conjunto de unidades, joule sobre coulomb, se le denomina volt y se simboliza con una V. Por eso es muy común en los lenguajes ingenieriles hablar de voltaje. Este es el voltaje con el que estamos nosotros relacionados. El voltaje y el potencial eléctrico son conceptos equivalentes. Muy común, muy familiar la noción de voltaje, pero que no es un término correcto. El término correcto es potencial eléctrico. Observemos una cosa más de las unidades del campo eléctrico. Me refiero al campo eléctrico en estos momentos. Como recordamos, el campo eléctrico tiene por unidades el newton sobre coulomb. Yo puedo hacer aquí una maniobra donde multiplico y divido por metro. Estarán de acuerdo que no estoy haciendo nada más que multiplicando por un 1 al multiplicar y dividir por el metro. Pero al multiplicar newton por metro en el numerador, lo que obtengo son joules y en el denominador lo que tengo es coulomb por metro. Como joule entre coulomb, como lo dijimos arribita, es el volt, entonces tengo yo que otras unidades equivalentes en el Sistema Internacional del Campo Eléctrico son los volts sobre metro. Entonces, tanto el newton sobre coulomb como el volt sobre metro son unidades válidas para el campo eléctrico. Vale la pena discutir ahora un poco el potencial eléctrico de una carga puntual. Entonces, volvemos a plantear nuestra configuración. Tengo una carga Q positiva, la cual genera un campo eléctrico E que depende de la distancia con respecto a su centro. A cierta distancia RA coloco una carga Q0 que, como sabemos, al ser las dos positivas, esta Q0 experimenta una fuerza de repulsión hacia la derecha. Si yo quiero mover la carga Q0 hacia la izquierda, tengo que aplicar una fuerza F capaz de vencer la fuerza electrostática generado por el campo eléctrico de la carga Q. Si la queremos mover, por ejemplo, hasta el punto B, generando un desplazamiento L, es decir, tengo que mover la carga Q0 desde la posición RA hasta la posición RB aplicando una fuerza. Entonces, el trabajo necesario para llevar la carga Q0 del punto A al punto B, ya lo discutimos en una de las slides anterior, el trabajo es igual a la carga, a la constante de Coulomb K por Q0 por Q por esta operación entre los recíprocos de las distancias. Pero ahora, esta parte es interesante, pero el potencial eléctrico está dado precisamente como el trabajo electrostático por unidad de carga. Como lo que queremos mover es Q0, la que estamos moviendo es Q0, entonces reemplazamos nuestras expresiones donde el trabajo es K por Q0 por Q, por esta expresión de los inversos de las distancias, dividido entre Q0. Las Q0 se cancelan y entonces el potencial eléctrico entre el punto A y el punto B, observen ustedes que únicamente quedan definidas por propiedades de la carga que genera el campo eléctrico, que en este caso es Q. No depende de quién es Q0. Observen que no depende el potencial de los valores de Q0. Solamente depende de quién es mi punto inicial, cuál es mi punto final y el valor de la carga que genera el campo eléctrico. Entonces, este potencial es independiente de la carga Q0, solamente depende de la carga Q que genera el campo eléctrico. Es decir,
El potencial eléctrico depende del sistema que genera los efectos eléctricos, no de quien los siente. Es algo parecido al caso del campo eléctrico. Ok, vamos con el ejemplo 5 que dice un núcleo atómico de helio está inmerso en un campo eléctrico de 100 newtons sobre coulomb. Hay que calcular el trabajo electrostático necesario para llevarlo de la posición A a la posición B 1 centímetro por arriba. Esto es muy parecido a un ejercicio que hicimos anteriormente. En el inciso B hay que calcular el trabajo electrostático para la misma situación anterior, pero para un núcleo atómico de plomo. Y luego me preguntan cuál de los dos sistemas tiene una mayor energía potencial electrostática y cuál de los dos sistemas se encuentra a un mayor potencial eléctrico. Bueno, ahí está nuestra configuración que ya conocemos. Hay que llevar el núcleo, en este caso de helio, que es la esfera roja abajo, a la posición B hacia arriba, que es 1 centímetro por arriba. Entonces, como el campo eléctrico es constante, esto es inmediato, el trabajo electrostático es la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento, hacemos nuestra sustitución y esto es 3.2 por 10 a la menos 19 joules. En el caso B, que es exactamente lo mismo, pero trabajando con un núcleo atómico de plomo, entonces aplicamos exactamente la misma expresión, pero lo que necesitamos es saber cuál es la carga del núcleo atómico del átomo de plomo. Nos vamos a una tabla periódica y entonces sabemos que el núcleo del átomo de plomo contiene 82 protones, escrito aquí como esos valores de E, porque la carga del electrón es la misma, solo que es positiva. Y entonces este es 82 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, lo cual da 1.312 por 10 a la menos 17 coulombs. Entonces calculamos nuevamente el trabajo electrostático, nuevamente es la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento y obtenemos que el trabajo electrostático para llevar de la parte inferior a la parte superior el núcleo del átomo de plomo es 1.312 por 10 a la menos 17 joules. Bueno, en el inciso C nos preguntan cuál de los dos sistemas tiene una mayor energía potencial electrostática. Bueno, pues es obvio que el caso del plomo es el que tiene una mayor energía potencial electrostática, puesto que tiene una mayor carga eléctrica el núcleo atómico del plomo. Y me preguntan finalmente cuál de los dos sistemas se encuentra a un mayor potencial eléctrico. Entonces aplicamos nuestra definición de potencial eléctrico definida como el trabajo electrostático por unidad de carga. Entonces para el caso del núcleo del átomo de plomo tendríamos que el potencial, el valor del potencial eléctrico es pues 1 volt. Y para el caso del núcleo de helio sustituimos nuestros valores y obtenemos que igualmente es 1 volt. Y esto claramente se debe a que al dividir en los dos casos, en cada caso respectivo, por la unidad de carga, únicamente nos estamos centrando en las características de quien genera el campo eléctrico. En este caso la posición H y el campo eléctrico de 100 newtons por coulomb. Viéndolo de esta manera, si el potencial es el trabajo por unidad de carga, y el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por unidad de carga, y sabiendo que la fuerza es una fuerza electrostática dada por Q por el campo eléctrico, entonces si hacemos la operación, las cargas se cancelan y entonces únicamente nos queda dado el potencial como el campo eléctrico por el desplazamiento, que si hacemos la operación nos da exactamente el valor de 1 volt. Y ahora solamente queda estudiar.